Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo ranking. La verdad es que tenía muchas ganas de hacerlo. Llevaba tiempo queriendo hablar sobre los juegos de PC que funcionaban bajo el antiguo sistema operativo MS2. Son juegos que marcaron una época en general dentro del mundo de los videojuegos y también marcaron una época concreta en mi vida de gamer. Básicamente fue cuando di el salto de los 8 a los 16 bits. Son juegos que la mayoría de nosotros recordamos con mucho cariño, porque nos trasladan mentalmente a las velocidades de nuestra infancia. O bueno, como es mi caso, de la adolescencia. Fue la época dorada de géneros hasta entonces prácticamente inéditos, como los simuladores, la estrategia o las aventuras gráficas. Pero también se dio un paso adelante en otros géneros más populares por entonces, como los arcades y los juegos de plataformas. Este va a ser un ranking atípico, ya que no voy a clasificar los juegos con un número de menor a mayor según la importancia que tuvieron para mí, como se suele hacer en todos los rankings, ya que considero que sería una clasificación injusta. No hay ningún juego de esta lista que me gustara por encima de otro, todos tienen el mismo valor y me llegaron al alma por uno u otro motivo. Como siempre, comentar que si echáis de menos juegos importantes de esta plataforma será porque o ese juego en cuestión no lo probé en su momento, o sí que lo jugué pero simplemente no me marcó lo suficiente. Dicho esto, empezamos con un juego deportivo de la NBA, el Lakers vs Celtics. Juego simple pero tremendamente adictivo, donde podíamos disfrutar de las habilidades de jugadores míticos de la NBA como Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird o Kareem Abdul-Jabbar. En aquella época no había forma de calcular las horas que pasábamos envenenados por cada videojuego. Si hubiera sido posible, quizás me asustaría con el resultado. La verdad es que pasé muchas horas delante del PC disfrutando de este juego. Continuamos con un simulador, el F1 Grand Prix. En mi opinión, el primer gran simulador de Fórmula 1 que salió al mercado. Y mira que hubo muchos, antes y después, y fue también uno de los simuladores más dinámicos a la vez que realistas de la época. Contaba con todos los circuitos que existían en esa competición en ese momento. Y estos eran una réplica bastante fidedigna de los reales, guardando las distancias, claro está. Un vicio de juego, con muchas opciones en los menús, donde ya por entonces se podía activar ayudas en el pilotaje, como la autofrenada o la trazada recomendada. Con él pasé interminables horas de conducción. Ahora es el turno de una aventura gráfica, Indiana Jones y la última cruzada. No fue la primera aventura gráfica que existió, pero sí fue la primera de este género la que yo jugué. Impresionante adaptación a un videojuego de la película homónima dirigida por Spielberg y estrenada ese mismo año. Una obra maestra, lo mires por donde lo mires, bajo la dirección de Ron Gilbert, experto en el género. Este juego contaba ya con 256 colores, una banda sonora acorde, un guión lleno de humor e ingenio, en fin, no se puede pedir más. Tengo que decir que no conseguí acabarme el juego en su momento, aunque me quedé cerca, y no descarto retomarlo algún día. De hecho me lo compré en Steam hace poco por poco dinero. Años después se lanzó otra aventura gráfica de Indiana Jones llamada The Fate of Atlantis, pero aunque era mucho más avanzada gráficamente, para mí no tuvo el mismo encanto.
Ya sé que este comentario va a traer polémica porque The Fate of Atlantis está considerada por muchos como la mejor aventura gráfica de Indiana Jones, pero bueno, a mí me gustó más la otra. Es turno para un clasicazo, el Golden Axe, juegazo que lanzó Sega inicialmente para máquinas recreativas y posteriormente salió en todas las plataformas posibles, llegando al PC en 1990. ¿Qué se puede decir de él? Pues la conversión es perfecta, incluso diría que es casi más vistosa la versión de MS2 que la original de recreativas. Poco más se puede añadir, es un imprescindible dentro del mundo de los videojuegos, sea cual sea la plataforma. Yo ya lo había tenido en Amstrad CPC y era genial, uno de los mejores que tuve en esa plataforma de 8 bits. Pero es que empecé, madre mía, menudo salto de calidad. Seguimos con otro simulador, el Stunts. Siguiendo la estela de otros juegos de conducción como Test Drive, en este juego podemos disfrutar de los mejores coches de la época. Creo que en total había 11. En carreras de una sola vuelta, donde el objetivo es completarla lo antes posible y sin estrellarse, lo cual era complicado porque los circuitos solían estar llenos de obstáculos. Obstáculos que en muchas ocasiones habíamos puesto nosotros mismos, ya que el juego tenía un novedoso editor de circuitos en el cual podíamos diseñar nuestros propios recorridos. Otro de los atractivos de este juego era el sistema de repeticiones, que disponía de una amplia gama de ángulos de cámara para poder rememorar nuestras mejores carreras, pudiendo incluso guardar esas repeticiones. Décadas después, usando un emulador de MS2, he vuelto a rejugarlo, corriendo en los circuitos que yo mismo diseñé en los 90. Y tengo que decir que la experiencia fue genial. El siguiente es Another World. Tremendo e innovador juego que inicialmente salió para el Commodore Amiga y posteriormente, y afortunadamente, salió también para PC. Destacaba por su temática y ambientación, a pesar de su simpleza, y por el uso de efectos cinematográficos, tanto en el momento del juego como en las escenas cortas, que nos ayudaban a meternos más en la historia. Toda una obra cumbre para los aficionados de la temática fantástica y de ciencia ficción. No hace mucho me enteré que este juego tuvo una secuela en 1994 llamada Heart of the Alien, pero que solo se lanzó para la consola Sega CD. No llegó a salir ni para MS2 ni para más plataformas, por eso pasó prácticamente desapercibida. Hoy en día se puede conseguir en Steam por muy poco dinero una remasterización lanzada en el año 2013, que os recomiendo al 100% que la probéis. El siguiente es el F-117 Stealth Fighter. Creo que es uno de los juegos a los que le he dedicado más horas en toda mi vida. Una auténtica viciada, eso de ir bombardeando objetivos en el Golfo Pérsico o en Cuba de forma más o menos sigilosa, y después de la misión acabar aterrizando en un portaaviones. Un gran simulador de la época, con infinidad de controles. Cuando después de muchas horas te ascendían a general, se acababa el juego, pero yo lo volví a empezar de nuevo, ni recuerdo las veces que me lo llegué a terminar. Tengo que confesar que hace poco me lo compré en Steam por unos pocos céntimos.
Ahora es el turno del Alone in the Dark, precursor del género Survival Horror, mucho antes del Resident Evil o el Silent Hill. También uno de los primeros juegos con gráficos en 3D poligonales que se desplazaban sobre fondos pre-renderizados en 2D, algo muy novedoso en su época. Llevamos a un personaje que se ve atrapado en una mansión y que debe salir de ella con vida, pero por el camino ha de ir resolviendo acertijos y enfrentándose a extrañas criaturas. Uno de mis imprescindibles sin duda. En los años sucesivos, el juego tuvo varias secuelas, pero todas con bastante poca gracia. Ninguna fue como el original. Seguimos con el Flashback, juego de acción y aventuras que lleva el género de las plataformas a su máxima expresión. Temática futurista y de ciencia ficción que en la época nos volvía locos. Yo por aquel entonces pensaba que este juego era la segunda parte de Another World, quizás por haberlo creado la misma desarrolladora. Pero no, nada más lejos. Como antes he mencionado, Another World ya tuvo su secuela. Este Flashback también tuvo su secuela, la lanzaron en el año 95 y se llamó Fade to Black, juego con el que quisieron repetir el éxito de la primera entrega, recreando un universo parecido pero con polígonos 3D, algo que estaba muy de moda a mediados de los 90. Las compañías competían a ver quién metía más polígonos en sus juegos. Esa secuela pasó sin pena ni gloria por el mercado, apenas tuvo repercusión, de hecho fue al documentarme para hacer este vídeo cuando me enteré que había existido. Cabe destacar que en el año 2013 Ubisoft lanzó un interesante remake de este Flashback, donde se recreaban las mismas misiones del juego original, pero con una tecnología más actual. Lo podéis encontrar también en Steam muy bien de precio. Seguimos con el Day of the Tentacle, otra aventura gráfica imprescindible de LucasArts. Se trata de la segunda parte de la conocida Maniac Mansion. Utiliza el mismo motor Scum de aventuras anteriores, con mismo sistema de menús point and click, pero con una estética propia e inolvidable. En este juego viajaremos a través del tiempo usando unas letrinas y controlaremos a 3 personajes simultáneamente, en 3 momentos diferentes de la historia, donde han de ir resolviendo puzzles y de cada acción llevada a cabo por alguno de los personajes del pasado tendrá repercusiones en el futuro. Un futuro dominado por tentáculos mutantes. Como curiosidad diré que dentro del juego se puede jugar al Maniac Mansion original. En el año 2016 salió una versión remasterizada que respeta todos los aspectos del juego original. Básicamente es idéntica, pero con mayor resolución y cambiando el sistema de menús. De nuevo, la podéis encontrar en Steam muy barata. El que me encantaría que tuviera un remaster es el Goblins. ¿Pero cuál de ellos? Porque son varios. Pues todos.
Bueno, básicamente la trilogía que publicaron consecutivamente entre el 91 y el 93. Los tres juegos son muy parecidos entre sí en cuanto a estética y manejo, por eso yo los considero como un único juego imprescindible. Los juegos se pueden considerar una mezcla entre aventuras gráficas y juegos de puzzles. La primera parte dispone de 3 personajes distintos, cada uno con su habilidad particular, y tienes que ir utilizándolos uno tras otro para poder ir avanzando. Uno es débil y puede recoger un objeto para combinarlo luego con otro en pantalla o transportarlo a otro lugar. Otro es más fuerte y puede trepar y pegar puñetazos, y el tercero es un mago que puede utilizar sus habilidades con habitualmente efectos imprevisibles. En la segunda parte contamos con solo 2 personajes, a los que debemos ir alternando. También podemos darles órdenes simultáneas, de manera que, por ejemplo, uno puede distraer a alguien mientras el otro le roba. Y en la tercera parte únicamente controlamos a un personaje, aunque muchas veces es ayudado por otros personajes secundarios. Esta saga cuenta con una cuarta entrega, lanzada en el año 2009, pero ¿qué queréis que os diga? Es bastante mala, parece un mal juego hecho a finales de los 90. Seguimos con el Prince of Persia 2, continuación del clásico de plataformas del año 90, donde nuestro personaje una vez más ha de explorar, correr, saltar, gatear, evitar trampas, resolver puzzles y beber pociones mágicas. Esta secuela es más pesada que su predecesor en cuanto al combate, ya que en el primer juego los enemigos aparecen solo de vez en cuando y siempre están solos, mientras que en este pueden aparecer hasta 4 enemigos al mismo tiempo, a veces flanqueando al jugador, o incluso pueden ser reemplazados instantáneamente por refuerzos cuando estos mueren. El apartado gráfico es mucho más complejo que el de su predecesor. Las áreas exploradas son más grandes y la variedad de fondos es mayor. Otro imprescindible más para mi lista. Seguimos con el Monkey Island. ¿Pero cuál de ellos? Porque es otra saga. Pues los 2 primeros, que son los genuinos y son los únicos que funcionaban bajo MS2. Se trata de 2 aventuras gráficas más, creadas por Ron Gilbert, donde se parodian las clásicas historias de piratas. De lo mejor que ha habido en el género, por no decir que es lo mejor. Y que gracias a su estilo propio creó escuela. No sé qué más decir de estos juegos, simplemente que si no lo habéis probado ya estáis tardando. Además, actualmente lo tenéis más fácil que nunca porque en el 2009 se lanzaron respectivas versiones remasterizadas que mejoraban sustancialmente su aspecto gráfico y las podéis encontrar en Steam muy bien de precio, así que ya sabéis.
Y el último juego del ranking es Los archivos secretos de Sherlock Holmes en el caso del escalpelo mellado. Otra aventura gráfica con sistema point and click donde el famoso detective ha de resolver el asesinato de una actriz en el teatro. Hay que ir recorriendo el Londres victoriano, investigando y obteniendo pistas para ir avanzando en el juego e intentar descubrir si el asesino es Jack el Destripador, tal y como se sospecha. Fue el primer juego de Holmes como protagonista y fue un tipo de juego poco común en la época, donde confluían varios subgéneros dentro de lo que era el entorno de una aventura gráfica convencional, como el género policíaco, el misterio, la resolución de puzzles, etc. Toda la trama estaba muy bien pensada y la lógica impera en todo momento. Era un juego muy serio, pero apto para todos los públicos. En aquella época no había internet, ni YouTube, ni siquiera guías donde se pudieran consultar nuestras dudas. Recuerdo con cariño cómo este juego nos lo fuimos pasando poco a poco mi amigo Pedro y yo, cada uno en su respectivo PC, exponiéndonos en los descansos del instituto los avances que iba logrando cada uno de nosotros por separado. Así es como conseguíamos terminar los juegos en el pasado, jugándolos un poco entre todos. Pues nada más, chavales, hasta aquí el ranking. Gracias por haberlo visto, espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.